Hola, directo al grano. El rey Carlos V. El poder del cristianismo. Si estás viendo este video en una ciudad o pueblo de Latinoamérica con nombre de santo cristiano católico, lo más seguro es que sea un pueblo fundado por el rey Carlos V. Carlos I de España, mejor conocido como Carlos V. Dicho rey nace en año 1500. Hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso de Francia. Aunque se rumoraba que era producto de un incesto o algo parecido, pues nació con problema maxilofacial que lo llevó a tener la mandíbula inferior hacia afuera no más que la superior. Esto le daba un aspecto feo. Era nieto de Fernando de Aragón y llegó a ser rey del Imperio Romano Germánico. Fue una monarquía universal pues prácticamente dominaba toda Europa, aunque no hablaba ni una papa de español pues se crió por su lado francés. Sus abuelos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, y si te suena Isabel de Castilla, claro que te suena pues fue la reina Isabel la Católica de Castilla la que financió la primera expedición de Cristóbal Colón proporcionando 3 naves tipo carabela con la condición que llevará dibujada cruces en las velas de los barcos símbolo cristiano para viajar a las Indias por el occidente, siguiendo a donde se oculta el sol. También ofreció a los reos y condenados en la cárcel de Castilla, que quisieran embarcar en dicho primer viaje, serían liberados. Le heredan las colonias en América, sus padres. Francia, Austria y el Sacro Imperio Romano Germánico, es decir lo que hoy es Alemania, y por Francia el norte de África como Libia. Pero más aún los territorios lo que es California, bajando por Texas que era México, Centroamérica completa, islas del Mar Caribe todas las hispanas, pasando por lo que ahora es Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Argentina con la excepción de Brasil y Guyana. Toda Latinoamérica hasta la frontera con el Polo Sur era dominio de Carlos V. Fue una monarquía cristiana, pues el rey Carlos V era extremadamente cristiano e hizo evangelizar las colonias españolas en América más que ningún otro. Toma en cuenta que nace a 8 años del descubrimiento de América por Cristóbal Colón y se corona rey en 1517 a 25 años de dicho suceso. Su administración era tal que el Papa negocia con dicha monarquía cristiana. Al asumir el trono Carlos V de inmediato a fundar ciudades cristianas con nombres de santos y palabras cristianas como Asunción, Trinidad entre otras. La fundación de ciudades cristianas empieza desde su primer año como rey. Por eso te dije que si miras este video desde las siguientes ciudades. Fundada en 1519 Villa de San Cristóbal de La Habana capital de Cuba, San Francisco de Quito fundada por Edicto Real Carlos V, la funda Sebastián de Belalcázar en 1534. Capital de Ecuador, Ciudad Nuestra Señora Santa María de la Asunción capital de Paraguay. San Salvador ciudad fundada en 1525 por el español Pedro de Alvarado por Edicto Real de Carlos V capital del Salvador. Ciudad de los Reyes de Lima fundada en 1535. Por Edicto Real Carlos V, hoy capital de Perú. Hago un paréntesis en el caso del nombre de Santiago, uno de los 12 apóstoles que acompañó a Jesús el Cristo en el inicio de su doctrina. Dicho discípulo luego de la crucifixión y resurrección del Señor, salió de Jerusalén y fue a predicar como lo que hicieron los 11. Llegó a España y pasó allí sus últimos años, está sepultado en lo que hoy es un pueblo llamado Santiago de Compostela, la sepultura es esta. Por eso el rey Carlos V tenía empatía por este apóstol, sin embargo no podía fundar ciudades con el nombre de San Santiago. Ya que no cuadraba en español, manda a fundar a Pedro Valdivia a Santiago del Nuevo Extremo en 1541 capital de Chile. Luego en 1567. Envía a Diego de Lozada a fundar a Santiago de León de Caracas, capital de Venezuela. Aquí hago otro paréntesis pues en los últimos tiempos se ha dicho que los indígenas no eran reivindicados y como puedes ver si lo fueron pues los Caracas eran unas tribus que vivían en el valle de ahora la capital de Venezuela. En 1536. Por Edicto Real Carlos V el español Pedro Mendoza funda Nuestra Señora de los Buenos Aires, o Bonaire. Capital de Argentina. Santa Fe de Bogotá, fundada por Edicto Real Carlos V en 1538. Capital de Colombia, también estos países tienen ciudades en su interno fundadas en la administración de Carlos V que no son capitales pero eran del virreinato como San Cristóbal del Táchira en Venezuela. Fundada por Juan Maldonado en 1561 por edicto de Carlos V. Aún con esta cantidad de ciudades cristianas fundadas en América bajo su administración, el rey nunca estuvo en América, enviaba los edictos a los colonizadores españoles de los virreinatos y esto es de destacar que los territorios antes nombrados desde California hasta Argentina y Chile eran tierras españolas.
Es de acotar que luego del término del reinado de Carlos V los siguientes monarcas continuaron fundando ciudades con el estilo cristiano de Carlos V como San Fernando de Apure en Venezuela, La Asunción en Isla Margarita también en Venezuela, San José de Costa Rica en honor a José el Carpintero Padre Terrenal de Jesús capital de Costa Rica y muchas otras. También se destaca que luego de la independencia de España en los 1800 se conservan estos nombres pues los libertadores eran cristianos católicos. Al rey en cuestión le aparece otra amenaza. Los musulmanes que fueron derrotados por un guerrero cristiano rumano unas décadas atrás. Ahora la amenaza vuelve por el norte de África Trípoli. El sultán musulmán Solimán está entrando por Austria. En el Mediterráneo está el famoso pirata Barbarroja quien es aliado a Solimán. Carlos V envía a la Marina de Guerra a neutralizarlo donde se registran batallas en el Mediterráneo, como la de Túnez la cual gana Carlos V pero pierde la batalla en Trípoli con lo cual ocupada por el Imperio Otomano lo que hoy es Libia y por eso es un país musulmán. Carlos V vio al cristianismo amenazado por varios flancos, por eso mandó a construir ciudades cristianas en toda América y Europa en sus dominios, y en el cristianismo germano aparece un protestante llamado Martín Lutero, quien se harta de que las iglesias cristianas estén cobrando bienes o monedas para exonerar de pecados a los creyentes y bajar el tiempo en el purgatorio, también cerrar el purgatorio pues no aparece en la Biblia y fue diseñado en el Vaticano. Es entonces cuando se rebelan muchos, sin dejar de ser cristianos pero sí contra el Papa, sale entonces el rey de Inglaterra Enrique VIII que para divorciarse apoya esta rebelión cristiana y crea la iglesia anglicana. Carlos V ve a Jesús de Nazaret, su Dios, su adoración, amenazado y en 1527 manda tropas al Vaticano en Sacro di Roma. Manda a detener al Papa Clemente VII. Pero la Guardia Suiza logra sacar al Papa por la retaguardia y lo resguardan en el castillo de San Angelo para salvarlo de una ejecución. Allí estuvo unos años luego Carlos V le devolvió la administración al mismo Papa y reconcilió con ellos. En año 1530 el mismo Papa Clemente VII lo corona como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Rey Carlos V. ¿Se habéis convertido en el rey de reyes del mundo? A lo que contestó nunca volvéis a repetir tal barbarie, el rey de reyes es nuestro Señor Jesucristo y solo él en 1555 pierde la batalla contra el duque de Alba debido a unos sublevados germánicos que apoyan la rebelión de Martín Lutero y este se decide a abdicar en 1556 entrega el trono y se interna en el monasterio de Yuste en España. 2 años más tarde en año 1558 muere un 21 de septiembre. Hoy sus restos están sepultados en el monasterio del Escorial. Dejando como herencia a su hijo Felipe II de España los virreinatos y todas las ciudades cristianas fundadas en su gestión en Hispanoamérica completa islas del Caribe, las posesiones italianas y los Países Bajos. A su otro hijo Fernando de Austria. Le deja el Sacro Imperio Germano aunque ya había sido resquebrajado en la fe católica. Cristóbal Colón fundó 2 ciudades grandes en 2 islas del Caribe, San Juan de Puerto Rico en honor a Juan el Bautista y Santo Domingo en honor a Santo Dominico y es República Dominicana. Estas ciudades hoy son capitales de países importantes del Caribe y ambos son países cristianos, también descubrió una isla grande al lado de Venezuela y la bautizó como la Trinidad. Pero desde su primer año Carlos V profundizó el evangelio cristiano en América, mandando a construir más de 79 ciudades con nombres cristianos. La mayoría son capitales de países de Sur, Centro y Norteamérica aún existen todas y son países cristianos todos. Con el fin de llevar al cristianismo a los aborígenes, aunque esto haya sido criticado, el rey no lo hizo con mala intención. Los aborígenes tenían dioses como el sol, la luna, el jaguar, dioses de barro creado por ellos mismos lo que eran dioses paganos. Según el cristianismo estaban en pecado, por eso la evangelización del continente era algo tomado como un deber. En la construcción de ciudades cristianas el rey ordena colocar en su nombre alguna referencia a un local y así se hace. Aunque pocos sabemos de él o supimos de él. Carlos V fue el rey más poderoso de Europa y América fue quien llevó al cristianismo a otro nivel. No le interesaba el oro para llevarlo a España, eso es falso. Le interesaba el oro para fundar ciudades cristianas y evangelizar la más cantidad posible de pueblos aborígenes. Pudo organizar una extensión y consolidación del cristianismo hasta poder blindar a Europa y América contra los musulmanes. Por eso América y Europa, todas las naciones son cristianas hoy. En este año 2021. Observando la historia me he dado cuenta que en el cristianismo han formado naciones ricas de alguna forma u otra, las superpotencias mundiales que existen hoy son cristianas. Los países desarrollados del mundo son cristianos en un 90%, incluyendo los pueblos escandinavos y los griegos. Algo sucede allí. Carlos V fue un rey 7 veces más poderoso que los reyes europeos existentes cuando gobernaron en el mismo tiempo.
Luego de abdicar al trono se interna en un monasterio donde hace adoraciones a Jesucristo, se rodea de imágenes de Jesús, la Sagrada Familia y los apóstoles, lee la Biblia todos los días y hace las oraciones. Bien amigo. Otra información que quizás no sabías y que me siento agradado de que la hayas escuchado aquí. Ya sabes que hubo un rey que edifica las ciudades hispanas en América temprana en cristianismo, ciudades que existen hoy en día. Recuerda, es decisión tuya lo del like, pulgar, campanita, compartir, etc.